¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo le va, mi querido maestro? Un honor estar con usted, profesor. ¿Cómo está? Traemos un tema que tenemos que hablar, maestro. El engaño, la traición, la matanza, los crímenes, todo eso que se ha convertido como en grandes historias de sangre. Fíjese, los antiguos decían, cuando la belleza desempata su naturaleza con la necesidad, el ser humano empieza a engañar. A ver, repítame la idea. Cuando la belleza desempata su condición con la naturaleza, con lo necesario, Ajá. ¿sí? Con lo bello, ¿sí? El ser humano empieza a crear el engaño. Esa es frase de Platón, el fortachón, ¿sí? Eso estaba muy preocupado porque decía, lo bello ya supera lo necesario. Es cuando Grecia ya está como bajándole la cabeza a Alejandro Magno y rindiéndose ante Alejandro Magno. Y decía un caso que le quiero decir de engaño. A ver. Andros Magnos, que es Agamenón, que quiere decir el rey de los hombres, el gran Agamenón, el rey de Grecia, que competía terriblemente con Aquiles, que Aquiles era considerado el rey sin reino, Sí. Porque no tenía reino, pero era amado como un rey. Aquiles y Agamenón se trompeaban por muchas cosas. Cuando Agamenón regresa cansado de la guerra de Troya, después de haber conquistado Troya, haber hecho ruinas todo lo que era esplendor, que eso fue lo que sucedió con la guerra de Troya. Agamenón dice, cuando los seres humanos quieren copiar la belleza de lo natural, lo único que entra en ellos es una absoluta ineficiencia y acabamos perdidos engañándonos en lo superficial. Eso lo dijo Agamenón. ¿Y con qué se encuentra cuando regresa luego de...? Y lo dice, ¿sabe cuándo? Antes de que su mujer le dio un hachazo en el lomo y lo mate junto con su amante Egisto, que para mí es uno de los grandes engaños de la historia universal. Cómo Clitemnestra prepara al Egisto para vengarse contra Agamenón, porque Agamenón le había matado a su hija Ifigenia en un sacrificio. De ahí viene. Pero luego el hijo de Clitemnestra y de Agamenón, Orestes, es el que hace justicia. Exactamente. Y de ahí hay muchas personas que se llaman Orestes. Electra prepara a Orestes, que Electra, la hermana mayor. Sí. Como las mujeres no podían vengarse, prepara a Orestes y Orestes comete esa venganza y destruye a Clitemnestra y a Egisto. Y el pobre Orestes anda perdido porque hubo sangre por todos lados, se siente mal y los dioses se compadecen, lo detienen y se hace el primer juicio apolíneo, ¿sí? El juicio donde lo declaran inocente. Pero le dicen, pero lo que nunca vas a perder es la sensación de culpa. Esa te acompañará toda la vida, pero tú no eres culpable. Es la primera vez que los dioses son justos. Antes no existía. Pero ahí, con Agamenón, empieza para los antiguos. ¿Quieres un cambio de época? Tiene que haber una matanza. Muertos que cambian época, asesinatos que cambian época. Traigo a colación uno, el de Francisco Fernando, el heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, que es asesinado en Sarajevo, que es la capital de Bosnia-Herzegovina. Es asesinado por un nacionalista serbio, un muchacho, no me acuerdo su nombre, Primus, sí, Camilus, y lo mata. Y con ese crimen, que por supuesto no, él fue el ejecutor, este muchacho, 18 años, fue el ejecutor del asesinato del heredero de la corona austriaca. Había todo un complot para matarlo, pero ese crimen, esa muerte, es la que detona la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque lo aprovechó la corona austriaca para atacar Serbia. Serbia, que era, según los austriacos, quienes estaban alentando toda la insurrección de los países eslavos hacia la corona austrohúngara, es decir, Eslovenia, Eslovaquia, Chequia, Polonia, Croacia, que ellos estaban siendo alimentados en su furia contra la corona por
los serbios, iban contra Serbia. Y había unos pactos militares terribles, tremendos, la Triple Entente y la Triple Alianza. Los rusos, que tenían alianza con los serbios, estaban en la Triple Entente con Gran Bretaña y Francia. Y la corona austriaca, por supuesto, con Alemania. Con los alemanes. Con Alemania. Y con Italia. Los italianos luego se voltean. Los italianos se voltearon, pero pero con este asesinato y luego el ataque austriaco a los serbios, Rusia entra en acción, porque Rusia tenía pacto militar con Serbia. Es decir, una cantidad de nacionalismos, una cantidad enorme de pactos militares en Europa se detonan por un crimen. Por un crimen de un muchacho casi menor de edad. Y cambia el mundo. Y yo creo que cambió en gran parte para mal, sobre todo en Asia, después de esa guerra. Me refiero a Asia, la parte para el Mediterráneo. Ajá, la parte del Levante. Sí, donde los ingleses y también los franceses, pero sobre todo los ingleses, al final de la destrucción, del desmantelamiento del Imperio Otomano, pues hacen cera y pabilo con Palestina y con lo que ahora conocemos como Irak, sin respetar etnias, identidades, religiones, ni nada. Forman nuevos países que, bueno, hasta el día de hoy pagamos las consecuencias con las guerras y el terrorismo. Fíjese, que no nos dejan dormir hasta el día de hoy, profesor. Los imperios duraron muchos años. Los países que se formaron después de la caída de los imperios duraron pocos años. Y el detonante fue una sola persona. Una sola muerte de un heredero, nada brillante, allá en Sarajevo. Voy a otra masacre que para mí es tremenda. Maestro, la noche de San Bartolomé. A ver. O sea, está en esta idea de los franceses cristianos de tal vez entrar en una posible conciliación con el protestantismo inglés. Está Isabel I y de repente se da cuenta, Isabel I es testigo de esta noche de San Bartolomé, donde son masacradas de una manera brutal alrededor de casi 2,000 personas, niños empalados, muertos en Francia, ¿sí? Y en ese momento, por una lucha de poder francesa, hay una masacre al punto de que Isabel I dice: yo no me acerco a este tipo de convenios, no me acerco al mundo cristiano, y es cuando se plantea esta gran división y queda el Inglaterra como el gran enemigo de todo este mundo y con España de por medio para poder entrar, ¿sí? Todo marcado por una idea, una creencia: cristianos contra herejes, contra protestantes. La noche de San Bartolomé es un gran ejemplo de crueldad y de brutalidad también dentro de la historia. Es una matanza terrible, más. Sí, cómo no, se hicieron de los hugonotes. Las guerras religiosas marcaron Europa y han marcado el mundo y siguen marcando el mundo. Maestro. Las religiones han aportado mucho a la civilización, pero también han puesto un ingrediente de odio y de sangre que algún día tendrán que, bueno, todos pagamos las consecuencias. Dicen, yo voy a otro crimen, profesor, muy nuestro. El asesinato de Colosio cambió a México. Fue terrible. Derribaron un proyecto modernizador que hoy en México está en el agua, está liquidado. Ese proyecto modernizador que implicaba la continuidad, que Donaldo Colosio era la continuidad, se rompió. Los modernizadores del país se pelearon, pero a morir. Sí, fue una fractura tremenda. Total. Y toda esa idea de hacer las reformas, de abrir a un país que es bastante cerrado como México, un país de tradición nacionalista y políticamente estatista, resulta que de pronto se abría al mundo y con respaldo popular. O sea, era popular el gobernante y el candidato sustituto, Zedillo, también arrastra ese enorme respaldo, pero se acaba el aliento popular de la modernización económica y política
que encarnaba Luis Donaldo Colosio. Y de ahí creen que se pueden cambiar las leyes, se pueden hacer reformas sin respaldo de la gente y sin entusiasmar a nadie, y se va diluyendo y caímos otra vez en el populismo. Un personaje estatista. extraño, Aburto, ¿no, maestro? Un personaje que no se ha dado a conocer del todo, no se ha dado a entender del todo. Pero hay un sinnúmero de historias paralelas que podrían ser revisadas por este proceso de Aburto. O sea, es algo que es una herida no cerrada en la memoria de nuestro país, ¿no, maestro? No, pero en el diario de Aburto está todo. En el diario de Aburto está todo. Lo que quiere hacer, cómo va enloqueciendo pero por su resentimiento social, su ignorancia y su ambición de ser caballero águila, pero esa es otra historia. Ese es el delirio el cual entran los paranoides, maestro. Yo me voy al crimen, lo que significó para México la muerte de Colosio. Cuando anuncian Luis Donaldo Colosio ha muerto, no sé cuál fue su reacción. A mí se me cayeron las lágrimas, estaba solo en la oficina. Dije, aquí se acabó el rumbo luminoso de México. Y entramos en no una montaña rusa, pero sí en una regresión, en un momento oscuro del que no hemos salido. Fíjese, yo recuerdo de haber terminado clase por la tarde, justo en el momento en que estaba todo el escándalo, y vino el comentario, y lo único que pude hacer es quedarme absolutamente callado, tratando de entender qué iba a suceder. ¿Fue más importante que el asesinato de Obregón? No sé. Obregón ya era un candidato triunfante. Obregón lo acribillaron entre todos, maestro. Pues ahí hay balas de calibres diferentes, se dieron vuelo con el señor, porque tenía un espíritu. Pero lo de Colosio, yo creo que la única diferencia de Colosio es que, al fin de cuentas, no tenía esta idea de que tuvo Obregón de buscar el poder y no abandonarlo, no dejarlo, que eso fue lo que provocó la crisis entre él y Calles, ¿no? Sí. Y lo de Colosio era buscar un discurso. Le valió los enemigos en muchos lados. Pero ese crimen cambió la historia de México, en mi opinión, en los últimos años. Para mal, sí, por supuesto. Y la cambió por muchos años, profesor, aunque ahora los ciclos históricos sean más cortos, pero cambió. Maestro, son momentos patéticos y grandiosos de los mitos y de muchas cosas de la historia que siempre hay que recordar, porque siempre que un cambio está pidiendo, el color rojo llega por delante, ¿sí? Bueno, eso decían los mitos. Y solamente quiero cerrar para decir, el cambio es la forma constante. Lo único que tenemos que evitar ahora es la costumbre de la antigüedad, que tenía que ver con lo violento. Ahora la única posibilidad de cambio está en la suavidad de la idea que convence a los demás a través de lo justo, que yo creo que es lo importante. Y nos veremos aquí en este espacio de conversación el siguiente sábado con el maestro Pablo Iriart. Punto de fuga.